Bueno, yo en Rivera soy muy conocida por Cuca. Mi nombre es Nélida, apellido Gavinoser. Perfecto. ¿Y sos hija de? Nací y me crié acá, hija de Israel N. Gavinoser, porque eran dos primos que tenían el mismo nombre, y Luisa Chusky. ¿Y ellos nacieron acá? No, mi padre vino de Kherson, hoy en día es Ucrania, y mi madre sí era argentina. ¿Y tu mamá en qué año nació? ¿Te acordás? Mamá nació en 1933, creo. No. Sí, por ahí. 33. No, perdón, si yo de 41 no, 33 otra cosa. No, 18, 1918, papá. Según la libreta de casamiento, mi padre del 07. Del 7. De Kherson. Esa es la que a mí me quedó ignorando. Porque pasa que mi padre falleció siendo yo una criatura. Y de criatura, qué sé yo, no se preguntó. Y después con los años, yo no sé por qué, yo hoy por ahí me pregunto. Mi madre falleció con 80 años, mi madre falleció en 1998. Y yo siempre me pregunto, pero ¿cómo no se me ocurrió preguntarle a mamá? A ver, papá, ¿qué le había contado? ¿A qué edad vino él? Porque lamentablemente la historia es bastante triste desde un comienzo, ya por herencia. Mi padre vino con unos tíos, tenía una sola hermana, y vinieron ellos dos chicos con unos tíos que después se radicaron en Rosario. ¿Cómo aparecieron ellos en Rivera? Ni sé. Porque son cosas que de joven uno no tiene algo en la inquietud. Bueno, yo tenía recién años, o sea, con 7 años mi padre ya estaba re enfermo. Te imaginas que yo no hice ese tipo de preguntas. Y después con los años no le escarbé a mi mamá a ver qué es lo que sabía ella. Bueno, yo me acuerdo haber leído una nota como si fuera una publicación de Rivera con alguien que se llama Jacobo Gavinoser. Sí. Sí, de la familia, de la misma sangre, porque el apellido Gavinoser, tengo el honor de decir, no se repite en el mundo. Ya un familiar que estudiaba abogacía tuvo la inquietud. Yo le pasé los datos porque hoy por hoy la única que tiene más los datos de familia soy yo, la más vieja. O sea que estoy hablando con la persona correcta. Diste en el clavo. Sí, las cosas de antes sí. No me preguntes dónde dejé las llaves o el bastón. Yo tampoco. Qué mambo. Bueno, pero usted se acuerda de lo importante. Sí. Entonces, no sabemos exactamente cómo. ¿A qué edad? Yo calculo, porque él se hizo cargo, pobre, y el papá de él vino con otro hermano primero, que consideramos que ellos no sé si vinieron en el 1905 o 6 o 7. Tampoco tengo la certeza. ¿Pudieron haber sido de los pioneros, de los primeros que llegaron? Yo he leído, y no me surge. Tuve la inquietud de ver si fueron de la primer tanda. No pude. Bueno, voy a buscar cualquier cosa su apellido en el... Yo tenía que ir, y estuve 8 años y pico con negocio en Buenos Aires, tenía que ir al hotel del emigrante, y la verdad me culpo no haber ido. No, pero sabe que hoy se puede eso consultar por la compu, no hace falta ir. ¿Por la compu se puede? ¿En qué año ingresaron? Usted tiene que poner el apellido, después le va a pedir, quizás le va a pedir la fecha, más Pero o menos. es lo que yo no tengo. Es un más o menos, quiere decir desde Yo 1900. puedo contar, que eso me gusta, que si queda grabado. Yo hice 2 viajes a Israel. En el segundo tomé la empresa Tayar y recorrí Israel de punta a punta, que me felicito haberlo hecho. Me lo regalé para mis 70, y de no hubiera sido la pandemia, para los 80 yo lo volví a hacer otro tipo de viaje, pero hacía, tocando Israel, por supuesto. Cuando nos llevan a un lugar que se llama Atlit, en Israel, que es propiamente el campo donde tenían presos antes de ser el Estado de Israel,
está con los alambres de púa, que esto te da un shock tétrico, ¿viste? Entonces, ahí nos mostraron, pobre, esa gente que estaba en ese lugar, en la Palestina, y que los detuvieron y murieron ahí. Porque por una carta que quedó de mi padre, un Gaby Nosser, tío directo de mi padre, se fue ahí. ¿Cómo será que nosotros ya eso lo tenemos chequeado? En Israel no existe el apellido. Bueno, vamos a buscarlo en el centro, como le digo. Entonces, y yo le dije después a la compañera de habitación, mira, te aseguro y te tengo que contar algo. Cuando llegamos a este lugar aquí, porque nosotros salíamos en la mañana, estábamos todo el día viajando, hoy no lo podría hacer porque las valijas eran de hotel en hotel, bueno, pero menos mal y me felicito haberlo hecho. Yo en Atlit me pegó, yo sentí algo distinto. Y te voy a decir por qué. Yo conservo, y le digo, mira, conservo una carta escrita en el hebreo de antiguo, que nadie me la pudo releer, que ese tío le mandó a mi padre. Y después como que se cortó. Para mí, este tío, y creo por ciertos sueños, que él verdaderamente en aquellos años se había ido a la Palestina. Muy probable que de esas camas viejas que vi, algo pudo haber pasado por ahí, porque yo sentí un golpe muy fuerte. ¿Quién sabe? Traté de averiguar acá, qué sé yo, bueno, quiero. Y no, yo, viviendo en Rivera, no pude hacerlo. Pero bueno, voy a volver entonces al tiempo donde usted nació. Su papá falleció muy... Yo siendo yo una criatura. ¿Y su mamá? Mi mamá nos falleció ya con 80 años ella, en 1998. ¿Cómo la sacó adelante? Y la peleamos, mamá una gran, y mamá hizo de madre y padre, viviendo en campo, nosotros chicos, y bueno, peleándola mucho, salimos adelante y tengo el orgullo, tal vez por el carácter así firme mío, no perdimos ni una hectárea. No compramos más, pero no perdimos nada. Lo que mi padre dejó, está. Bueno, es un montón. Es mi orgullo. Y claro, ¿usted también trabajó en el campo? Y colaboraba en lo que podía, sí. Fui muy metida. ¿Cómo era un día típico en el campo? Bueno, yo por supuesto que fui a la primaria y después hice secundaria. Entonces, bueno, las vacaciones, pero las vacaciones venía la cosecha, el fuerte. Y yo andaba me gustaba ir en la máquina, enhebrarle en aquellos años, eran máquinas tiradas a caballo, después con tractor. Una campaña de tractorcito me la mandé íntegra yo, porque mi hermano, que era 3 años y 11 meses mayor que yo, la cosecha se adelantó y él para eso estaba en una escuela de Coronel Vidal. La cosecha se adelantó y había que tomar un muchachito, y había un tractorcito nuevo. Entonces mi mamá con mi tío están hablando, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si Cito tuya no puede venir, entonces hay que tomar. Mañana vamos a ir a Rivera a buscar un muchachito. Yo, oreja parada, no. ¿Qué muchachito? Yo debía tener ahí 15, 16. Sí. No más. Digo, ¿qué muchachito? El tractor lo puedo manejar yo. Y me mandé todas, trabajábamos, o sea, era manejar en los 2 campitos. El de mis tíos y mi abuela, que mi abuelo también ya había fallecido un año antes que mi papá, y el nuestro. Y me mandé la campaña manejando yo tractorcito en la cosecha. Y después, cuando no tenía que andar, igual era tan metida que yo andaba en la máquina enhebrando la aguja, tirando las bolsas, eso me gustó siempre. Sí, todo lo del campo yo lo adoro. Y lo quiero y colaboré en lo que podía nomás. ¿Sí? ¿Dónde están los campos? No, está cerca. Sí. Entonces, por eso usted dice que fue a la escuela, no tuvo que venir al internado ni nada. No. Porque vivían acá. Claro, la época de colegio estábamos acá en Rivera, por lo general. Ya a partir de... Sí, porque el año que falleció, él falleció en pleno invierno, y este año terminamos viniendo con un simquicito a la escuela. Y para el año siguiente, ya un hombre muy generoso le dijo a mi mamá, mira, acá está esa piecita, tan siquiera quédense acá, porque esto de venir todos los días con los chicos, los días de escuela, está acá, y después, bueno,
después. Y así hacíamos. Hicieron así. Bueno, bien, qué bien. ¿Y de la escuela qué te acordás? ¿De la primaria? Todo lo que me quieran preguntar. Sí, mi primer maestra casualmente, yo, claro, dado esa circunstancia, yo empecé primero en aquellos años era Nacional 146. O sea que primero inferior y superior yo los hice allá. ¿Por qué? Porque en la escuela de la entrada mi mamá había ido ahí, entonces por supuesto que mamá nos anotó ahí. Fallece mi padre y ya nosotros teníamos, entonces yo hice ahí inferior y superior. Para el segundo grado, que me tocaba, en aquellos años no se le preguntaba al chico si quería. No. Nos fuimos a vivir y los chicos de ese patio iban a la escuela 12, provincial número 12 era en aquellos años, y mamá nos anotó allá sin preguntarnos. Cuando nos levantamos dice, no, chicos, pero ustedes van a ir con Jaime a la escuela que va Jaime. No, ya no van a ir a la otra. Listo, ahí nos dimos por enterado. Bueno, a la otra. Entonces hice primero inferior en la 146 y después segundo a sexto inclusive en la escuela provincial número 12. ¿Y en esa escuela provincial te hiciste amigas? Sí. Gente de la colectividad, gente que no... Sí, convivir acá en Rivera con gente Hemos ido alquilando en distintos patios y quedamos re amigos con gente cristiana. Acá se convive muy... ¿Nunca tuviste ningún episodio de antisemitismo? Muy fuerte no, pero yo siempre, si más o menos la vi venir, como que la evito, La esquivas. la esquivo. Sí, pero ay. Pero yo ahí no voy al choque y... Sí. Sí, no, que las hay. Claro, porque otras personas, cuando les hago esta pregunta, a veces en la escuela, cuando salen de los campos, empezaban a sentir... Bueno, me hiciste acordar. Cuando justamente esos 2 añitos que nosotros veníamos en Surquisito, claro, y ya después se produjo que como mi hermano me llevaba casi 4 años, alguna vez que mamá no podía, entonces nosotros lamentablemente teníamos que pasar por una colonia de allá, que era netamente. Y sí, se nos colgaban del sulky y medio nos gritaban. Pero fueron algunas veces y en aquellos años también no hicimos de buscar justicia. Era aguantársela y punto. Total, nosotros sabíamos que se apuraba una castigadita más pobre. Siempre veníamos con una yeguita en el sulky, cosa de que ellos sepan que se tienen que descolgar del sulky y nosotros veníamos a la escuela. Más vale tomarlo así. ¿Y con tu hermano te llevabas 4 años? Y él me llevaba casi 4, sí, 3 años y 11 meses. Bueno, pero me imagino que haber ido con él al colegio habrá sido también como una especie de protección o algo así. Sí, no, más o menos, porque yo tenía siempre mucho más carácter que él. Yo me puse los pantalones largos tipo 9 años. Nena. No, y darme cuenta. Lo que pasa que medio me abrieron los ojos y yo reaccioné bien. Por eso conservamos lo que quedó. Gracias a un familiar que tuvo la visión. Porque como dijo él, que le dijo a mi madre, Leye, hay que ser bueno, pero no sonso. Y gracias a eso, yo que estaba al lado, me entró muy acá. ¿En tu casa se hablaba castellano? Y bastante mezclado, porque yo tuve mi bobe falleció a los 90 y pico de años, entonces con la bobe había que hablar yiddish. O sea que tú disfrutaste a tu bobe un montón de tiempo. Sí. ¿Ella vivía con vos? No, ella vivía con los 2 hijos solteros. Pero muy cerca, los campos muy cerca, sí. No era en la misma casa, pero era... ¿Y qué te contaba tu bobe? Bueno, ellos, por ejemplo,
también ahí hay una historia. Mi abuelo con mi abuela eran tío y sobrina. ¿Qué pasó? Él era un único varón en Rusia de una familia de puras mujeres. Entonces, fue un común acuerdo de la familia que como varón, cuando le iba a tocar la parte militar de Rusia, se iba y se sabía que es raro que volvieran. Eran muchos años, creo que hablaban de 4 o 5 años. Entonces decidieron que se vayan a América. ¿Cómo pactaron? Que se vaya, para que no se vaya solo, que se vaya con la sobrina mayor. Y así vinieron y así nacieron 8 hijos, bueno, 2 se enfermaron en aquellos años de criatura. Acá hubo una epidemia muy fuerte que se llamaba escarlatina. Y fallecieron 2 hijas mayores prácticamente, una intercalada, sí, pero 2 de las mayores. Y después, bueno, quedaron vivos 6, que llegaron, bueno, a grandes, cada uno, las 4 mujeres formaron sus hogares. Los hombres, bueno, uno después de muy mayor formó hogar y alcanzó a tener 2, un hijo y una hija. ¿Te gustaba, o sea, la relación que vos tenías con tu bobe era fluida? Sí. ¿Enseñaba a cocinar? ¿Estabas Sí. antes del campo? Mi bobe sabía decir, kúkele Medebeiner. No, Isrul, kúkele Isrul Medebeiner. Yo había heredado el carácter Gavinoser. Traducime. Isruel decía. Isrul era el nombre de mi papá. Y Medebeiner es con los huesos. ¿Vos no lo entendiste, Medebeiner? ¿Qué te pasó? ¿Te olvidaste? Si vos también tenías que hablar en iris con la bobe. Ah, pero vos decías babe. No, yo bobe, vos decías babe. Yo conocí los abuelos que vinieron de Entre Ríos, porque vinieron a vivir acá, y los abuelos Rubín, y que hablar que eran de acá. Claro, sí, bueno, siempre está esto de el que puede hablar más, el que se acostumbra, el que no. Y claro, casualmente a mí me vino a entrevistar la chica de Ratusny, que está en una movida también para recordar el idioma. Y me vio, me dijo, bueno, que están entrevistando, si me interesaba. Digo, sí, muchísimo. Y avísenme que yo voy. Pero no, creo que no se han juntado, no sé qué pasó. O por ahí hubo gente que no le gustará el apellido. Puede ser, tal vez, no, dejemos. ¿Qué sabe esta? No sé, bueno, Si los que saben son los del otro apellido. vos sabés, si yo te hablo en yiddish, vos me sabés contestar, tenés. A ver, tirala. No, yo no sé hablar, yo sé Me cuesta hablar. solo hebreo, yo no puedo. Ah, no. Estamos. Para ir a Israel, entonces había aprendido que Ainote Medaberet Ibrit. Ani lo Medaberet Ibrit. ¿Hablaste en yiddish en Por ahí encontraba algún ruso, alguna rusa. Sí. Yo me largaba a viajar y por ahí, viste, piqué con una, piqué con otro, así. Está muy bien. Y bueno, y vos me decís que después de tu colegio secundario, ¿cómo siguió tu vida? No, pasa que yo soy la única tanda que como éramos tan pocos, y en tercer año, lamentablemente, yo no pude hacer cuarto y quinto en el instituto. Entonces ahí donde yo quedé más o menos en banda, porque yo siento a esa edad, dada la situación de familiar, yo no me iba a ir a ninguna parte. Entonces yo en aquel momento ya empecé a pedir libros de la academia. Primero era Yale, creo que pedí, estudié dactilografía, taquigrafía particular, y después, antes de cumplir los 18 años, ya se me dio por entrar de cajerita en una cooperativa vecinal de consumo era. Para la caja era una carnicería, pero la comisión era cooperativa. Después de ahí yo me fui y trabajé 2 años y pico en Buenos Aires. Como mi mamá no andaba muy bien, qué sé yo, va a Buenos Aires, tenía todo un tratamiento, mamá dice, vos no te vendrías. Yo había hecho un cambio de trabajo y estaba en ese momento, yo sabía que esta casa cerraba, entonces bueno, entonces mamá medio me convenció y yo me vine.
con, Aires? ¿Por qué llegaste a Buenos Aires? ¿por qué? Porque era una tanda que se habían ido todos. Y yo acá había quedado media descolgada. Entonces, bueno, por amistades, ¿qué vas a hacer acá? ¿Qué sé yo? Quédate sola, venite. Yo fui de vacaciones y justamente se dio que una vecina de mis primas, que trabajaba en oficina, pero que era una óptica y que biselaban y todo, hacían abajo, estaba necesitando. Esta chica viene una nochecita, como siempre venía a la casa de mis primas, estoy yo, más de la misma edad éramos, y bueno, nos ponemos a hablar y qué sé yo, y esto y lo otro. Y me dice, vos sabés que en la oficina están necesitando una empleada. Y me dijeron a mí también, que porque ellos cambiaban de sociedad anónima SRL, una cosa así, había que transcribir un montón de cosas. Y estaba. Y dice, y mis primas dicen, sí, qué sé yo, ahora vino de vacaciones, pero bueno, se vuelve a Rivera. Dice, mira, están buscando vos. Dice, bueno, qué sé yo, preguntarles. Claro, cuando esta gente eran turcos sefaradí. Cuando escucharon de un pueblito Rivera de gente iriche, la chica iriche, que bueno, los antecedentes ella más o menos se los pintó, decirle que venga mañana con vos. Bueno, fui al otro día con la idea y quedé ya trabajando ahí. ¿Y que era una fábrica, que era una empresa de qué? No, óptica, pero muy completa porque ellos recibían los cristales y después ellos mismos biselaban y armaban. Sí. No, vivir no. Entonces ahí estuve, pero en la primera etapa estuve ahí 2 años y pico. Eso se hizo en el 1990, no, 64. Nos fuimos al 1964, que volví de Buenos Aires y después entré a la cooperativa. Y más o menos a los 2 años de trabajar en la cooperativa necesitaban una contadora y por datos de otra mujer de Pedernal, entonces, ¿quién vino a Rivera? Mirta Liszynski. Y con Mirta Liszynski más o menos trabajamos unos 16 años juntas. ¿Y qué tal tu trabajo ahí en Castro? Bueno, sí, bueno, era la cooperativa, era en aquel momento era un poco monopolio, no vivían mucho los negocios chicos, pero era pujante, era una cooperativa importante en aquellos años, pero bueno, después, lamentablemente, bueno, por diversos factores, la misma política que cayeron muchas cooperativas, y bueno, esta en el 1995 se terminó cerrando. ¿Y fue duro para vos? No, lo que pasa es que la cooperativa se cerró en 1985. 1995. Sí. Déjame ubicarme porque yo hoy tengo un día que estoy tan cansada que me hubieran dejado descansar o me hubieran avisado, mirá que mañana tenés una entrevista. Ni siquiera tengo ordenada los pensamientos. Pasa que yo en 1981 me vuelvo a ir a Buenos Aires. Ya con 40 pirulos casi, qué sé yo. Sí, no, los había cumplido acá. Sí. Yo cumplo en mayo y me fui primeros días de julio. Pido 4 meses de licencia sin sueldo acá para probar en Buenos Aires, pero bueno, yo en Buenos Aires busqué, me compré un negocio un poquito grande para mi cuerpo, pero me metí. Y en aquel momento ya era polirrubro. Sí, era mucho para mí sola. Y bueno, tomaba por ahí, en las épocas que comenzaban las clases, tomaba alguna ayuda, sea chica o muchachito, pero después el resto me arreglaba más o menos. Mi mamá para las fiestas, yo durante esos 8 años yo no vine a Rivera. Venía mi mamá a Buenos Aires, sí, yo le pedía porque me daba una mano, ni aunque sea, le decían, no, en la caja mamá no. Entraban los chicos, abuela, me das rompeportones. Entonces yo le había dicho eso. Bueno, en todo caso yo te ayudo, mami, la cajita aquella. Bueno, y mi mamá decía en yiddish, Meine Zure Saddam Kopf.
Mamá no le gustaban los cohetes y ya, yo no soy de los cohetes, pero como dejaban buena plata los vendía. Bueno, Manet sobre Kop, si quiere decir, mis problemas sobre tu cabeza. Es un dicho que se tenía antes, porque pobre, mi mamá vendiendo cohetes. Pero pobre, la vieja por darme una mano, bueno. ¿Y cuándo volviste entonces? Y después en el año 90, que ya estaba feo, yo me había comido toda la gran parte de la corrida de Alfonsín, yo me quedaba ya peligrando la vida hasta las 2:30 de la mañana remarcando, igual no se daba abasto, ya empezaban, yo ya estaba podrida porque cuando yo encima de mi negocio tenía un edificio de 8 pisos y la gente ya al estar 8 años, petiza, gordita, cuca, me llamaban de distintas formas, bajaban y lo que había en el negocio y ellos consideraban que querían, entraban ahí, eran conocidos. Entonces, a mí me agarraron incluso los 14 paros buenos del muchacho ese de la campera, Ubaldini. Sí, me agarraron. Entonces un día una mujer del edificio me dice, Cuca, ¿vos mañana te adherís al paro? Mira, yo te voy a explicar. No, yo no me adhiero al paro, me adhiero al miedo. Yo mañana por supuesto que no voy a venir, voy a tener cerrado. Pero no es porque yo apoye el paro, yo cuido mi vida. Digo, ¿qué querés? ¿Que me hagan lo mismo que le hicieron la vez pasada al de la vuelta? Vinieron 2 locos, lo repegaron, por no decir la otra palabra, con un palo entraron directamente. Le pegaron al hombre que estaba atendiendo su kiosco. ¿Entendés? E incluso le tiraron para incendiarlo. Entonces era un precedente, viste, justo de pocas semanas, y yo le dije, no, yo me adhiero al miedo, no al paro. Listo. Me quedaba lógico en mi departamento, guardadita y punto, que iba a venir a arriesgar la vida. ¿Y volviste a Rivera? Y después, bueno, ya mi nervio ciático no daba mucho, yo busqué vender el negocio, donde vendí el negocio que era fin del 88. Yo todavía no pensaba venirme, porque incluso cuando fui a visitar a Mirta y a Mito querían que me quede, que pase una nota. Claro, yo podía haber entrado nuevamente a la cooperativa. Pero yo dije no, porque yo vine a descansar ese fin de año y me volví todavía a Buenos Aires, que algo buscaba, yo más o menos tenía idea de poner confecciones un poco, o sea, tomando costureras, esas cosas, qué sé yo, algo más aliviado, y no estaba todavía en mi cabeza quedarme. Pero cuando volví y empecé a ver que para marzo no se va a activar nada y eso seguía siendo, y la indexación que seguía, que no se podía arriesgar nada. Yo todavía como prueba compré así un poco, salí a caminar a vender, que cuando fui a reponer entonces caminé de gusto. No era negocio. No. Entonces bueno, y por ahí me pudrí de todo Buenos Aires y me vine. Sí, no, y al venir acá, por suerte, a los 15 días me llaman y me preguntaban si quería trabajar. Yo contesté que sí, y surgió siempre el destino de las cooperativas. Era una cooperativa muy chica de los carniceros, y bueno, justo estaban necesitando porque dejaba el otro muchacho que atendía, y bueno, y entré ahí hasta el día que lo clausuraron. Lo clausuraron en 1993, y ya ahí sí, ya... En 1993, lamentablemente ya mi mamá iba aflojando, ya ahí no pude buscar otra cosa por unos años y bueno, ya se me fue la etapa de trabajar. No, económicamente lo hubiera necesitado ahí porque el campo venía muy mal. Nosotros no, tenemos un campo grande, no tenemos muchas hectáreas. Entonces, bueno, con el campito en esa época yo hubiera necesitado trabajar, porque yo siempre fui muy independiente. Como yo tenía mi sueldo, entonces mis gastos los solventaba y todavía para arreglar la casa y todo eso siempre me ocupé.
O sea que en la casa que estoy viviendo, por supuesto que yo puse mi no el granito de arena, sino unos cuantos ladrillos. ¿Y tu vida acá cómo la resumís? ¿Qué es Rivera para vos? Y bueno, es el lugar donde uno nació, donde uno se crió, y yo dije, lo mejor que pude hacer, y a mí me cargaban en Buenos Aires, ¿qué? ¿Te vas de vuelta a Rivera? ¿Te vas a volver si las patas te van a hacer cortas para volver? No, si yo tomo la decisión es porque la tomo y no me arrepentí. No. Como está Buenos Aires para una mujer, para una persona mayor, quedémonos acá. Acá yo voy a cruzar una calle y todos me ayudan. Me quería bajar del auto y me dice, espera, para, Cuquita, que yo te ayudo. Yo ni sabía quién era la época de los barbijos. Y yo, pará, que no sé quién sos. Bueno, era Bauti. Me vio que yo bajaba con más dificultad, ¿viste? ¿Tenés algún recuerdo o algo de la escuela hebrea, algo relacionado con... Y fui. Nosotros hacíamos así. Cuando éramos más chicos, que íbamos a la tarde a la escuela castellana, a la escuela primaria, entonces veníamos en la mañana, no muy temprano, hacíamos creo que 2 horas o algo así, de Yiddish. En aquel momento todavía no aprendí hebreo, era todo Yiddish. Y después viceversa, cuando empezábamos a la mañana en los otros grados superiores, veníamos a la tarde acá. Pero sí, yo toda la primaria, que ya viví en Rivera, vine a la escuela Yiddish. ¿Y vos rezabas acá, arriba? Esos salones de arriba. Sí, yo hoy por hoy vengo, por lo general, para Yom Kippur. Como recuerdo y respeto a mis padres, vengo para Yom Kippur. Está bien. ¿Y sabés cocinar? ¿Te gusta? Sí. ¿Algo que has aprendido? Sí, mi madre era una muy buena cocinera. Los knishes que hacía mi madre no los volvieron a hacer. Y yo, qué sé yo, lo que pasa es que se da que mi madre fallece y a los 8 meses fallece mi hermano. Lo de ella, bueno, me dio tiempo a asumirlo, pero lo de él no me dio tiempo. Él me avisan del campo que lo trajeron al hospital porque tuvo, no sé, como un ataque, y cuando yo entré al hospital ya me esperaron y me dice el director del hospital, bueno, mire, cuando entró su hermano acá ya estaba fallecido. Ese fue un golpe fuerte. Y después muchas otras cosas de familia que no tendrían que haber sido, pero gente que no sé, tuvo otras ideas que no tendrían que haber sido, porque yo soy una persona que en mi sano juicio y que incluso con mucho conocimiento cómo hacer contratos y todas esas cosas de campo, porque gracias a la Facultad de Granjeros Unidos yo eso lo aprendí. Y bueno, y tuve buenos dolores de cabeza. Pero bueno, esto ya hay que dejarlo en el olvido, dicen. Claro, hay que soltarlos. Tragos amargos, mejor soltarlos. Porque ahora se la ve súper... Sí, pero lo que pasa es que yo en cuanto a familia quedé muy sola. Muy sola. Bueno, pero me dice que todo el mundo la conoce. Sí, acá, bueno, vivo en Rivera, me ven cruzar una calle, espera que te ayudo. Bueno, sí, vení, dame la mano que acá lo veo. Aparte ahora el pueblo está arado, yo le puse, nos araron el pueblo y están las veredas rotas, los pasos, a mí me dificulta muchísimo. Las bajadas, las subidas, ¿viste? Yo tenía una foto, esa, mira, se la había... bueno, eso se está grabando. Después te voy a comentar cómo es la historia de la foto. Yo estoy segurísima, porque yo reconocí solamente a mi padre y al primo hermano, que eran los 2 gavinoses que quedaron viviendo acá. Después el resto hay un montón de gente mayor, capaz que por ahí Mito mismo puede reconocer a... No, porque ahí vinieron tus abuelos, o sea, los padres de él vinieron. Eran los 2 extranjeros, ¿no? Tus abuelos, sí. ¿Los 2 de Polonia? ¿Rubín también? Ellos vinieron casados. Claro, bueno, es como mis abuelos también, qué sé yo.
los casaron en Rusia y váyanse a América. Esa foto es muy importante porque muchos podrían reconocer sus antepasados ahí, porque estoy casi segura, para mí podía ser una asamblea para cuando se iba a formar, constituir, yo diría que tamberos. Por más o menos tengo idea, porque la de granjeros no era, porque yo de granjeros, estando en la cooperativa, he visto muchas cosas. Para mí de granjeros no era. Esto habrá sido cuando se iba a formar la que sería. La varonil podría ser esto. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto. Bueno, fue extenso lo mío.